Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos. Bienvenidos, hermanos, a los pies del Maestro, siempre creciendo hacia una fe que sepa dar razones de nuestra esperanza. Cada día es para nosotros una oportunidad para ahondar en toda la esperanza que nos llega a través de esa fe en Jesús. Nuestro corazón puesto en Él, a la escucha de su palabra, a los pies del Maestro. Quiero tomar un texto que tiene una gran amplitud y resonancia, muy especialmente los Viernes Santo. Esas palabras de Jesús en la cruz, pero que también a lo largo del año y del año litúrgico y de nuestra fe aparece esa memoria de las últimas palabras del Señor. Esas palabras que están recogiendo su testamento, esto es, pues toda la vida del Señor, su pasión y su búsqueda. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban, diciendo: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿No temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió:
Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un texto realmente conmovedor. Un texto que nosotros no podemos mirar únicamente como un texto biográfico, como una historia pasada, como un retrato final de un moribundo, sino que es un texto que tiene una resonancia vital para nuestra vida de creyentes. Sé que también cuando decimos que somos creyentes, a veces esa misma palabra nos puede quedar grande. Queremos creer. Estamos en esta brega diaria de confiar, de esperar en Jesús. Nos asaltan dudas, nos asaltan preguntas ante una cultura materialista, ante una cultura que solo avala por la verdad lo que siente, lo que toca, lo que mide, lo que se pasa únicamente por sus sentidos. Ante una cultura bonificista que solamente ve como el dato ahí y que carece de una mirada de trascendencia o que ha tratado de silenciar el impacto del misterio, pues sé que nos asaltan muchas preguntas. En medio de preguntas, de dudas y también ante nuestras realidades propias de mal, de acciones malas que hemos hecho, equivocadas, que desdicen de lo mejor de nosotros mismos, de nuestra capacidad de verdad, de justicia, de amor, de luz, de solidaridad, pues entramos también como en un conflicto interno al sentirnos descalificados nosotros mismos. Y ahí está ese texto, con palabras realmente finales de Jesús, que nos abren para nosotros como cristianos un motivo de esperanza y de consuelo. Pero ¿dónde radica la esperanza y el consuelo de esta vida? Quiero apoyarme hoy en una catequesis de hace unos años del Papa, hablando de la esperanza cristiana y hablando del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos abre a nosotros una esperanza llena de inquietud y llena de consuelo. ¿Es que existe un paraíso? ¿Es el paraíso la meta de nuestra esperanza? Quiero ir leyendo y comentando un poco esta catequesis del Papa. Siento que el Papa tiene unas catequesis muy bellas, unas catequesis muy cercanas a nosotros, en nuestro lenguaje, en una forma pastoral de acercarse a nosotros. Y qué bueno que ese material catequético del Papa a través de las homilías que hace durante el año y que se publican diariamente en la página del Vaticano, sea también un libro abierto para nosotros en el estudio diario. Porque a veces decimos, ¿qué vamos a profundizar? ¿De qué libro nos pegamos? ¿Cómo ahondar en la fe? Una forma sencilla y buena de ahondar en la fe es tomar estas catequesis que el Papa hace diariamente en sus Eucaristías y también en los miércoles. Ahí ustedes la pueden leer, disfrutar, orar y compartir en sus pequeños grupos parroquiales o pastorales o de amigos en el Señor que queremos ahondar realmente hacia una fe adulta. Recordar, nos dice el Papa, que el paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida a quien hemos llamado el buen ladrón. Es interesante, a Dimas lo llamamos un ladrón bueno, existen ladrones buenos. Es muy interesante eso. Detengámonos otra vez de nuevo en esa escena. En la cruz Jesús no está solo. A la derecha y a la izquierda están dos malhechores
que el grupo social los calificaba así, pues por las acciones que habían hecho. Recuerden que la cruz era el suplicio que los romanos tenían reservado para los criminales, para los ladrones, para gente realmente muy dañina, para los sicarios, para aquellos que llevaban la sica, que era ese puñal. Ellos habían impuesto ese castigo tan cruel en la cruz, que era en el basurero de Jerusalén. Morían desnudos, ¿sí? Los dejaban colgados en la cruz varios días, por lo general, hasta que los buitres pudieran romper sus entrañas ya descompuestas. Tal vez pasando delante de esas tres cruces izadas en el Gólgota, alguien exhaló un suspiro de alivio, pensando que finalmente se había hecho justicia condenando a muerte a gente así. Ahí está Jesús, en medio de esos malhechores. A Jesús que nosotros confesamos igual en todo a nosotros, excepto en una cosa, excepto al pecado. Junto a Jesús en la cruz, estamos recordando la escena, nos recuerda el Papa, pues hay un reo confeso, uno que reconoce profundamente, como hemos proclamado en el texto de Lucas, que ha merecido, dice él, a través de sus obras, pues dice, pues merezco este suplicio. De una u otra forma me lo esperaba, ya tenía esa amenaza y la conocía. A ese lo hemos llamado el buen ladrón, un ladrón bueno, eso lo veremos dentro de un momento, el cual, oponiéndose al otro, pues le está diciendo al otro, nosotros recibimos lo que hemos merecido por nuestras acciones. En ese Viernes Santo, trágico, podríamos decir que Jesús llega hasta el extremo de su encarnación. Esa encarnación que es el misterio de nuestra fe. Un Dios encarnado, un Dios como veíamos en los textos de Filipenses, pues deja toda esa gloria divina para acercarse a nosotros abajándose en esa teología que aparece en Filipenses, un Dios que se anonada, que se abaja, la kénosis de Dios, como que se despoja de esa gloria para entrar en comunión con nosotros. El misterio de la encarnación, que lo empezamos nosotros a adorar desde la Navidad. Pues digamos que en esa cruz como que está al extremo de esa encarnación divina en Jesús. Ahí, hermanos, podemos ver nosotros en ese crucificado en el centro a Jesús, al siervo, al que tenía palabras buenas y gestos realmente elocuentes que levantan, que acarician, que perdonan, que van en contra también de la injusticia, de la marginalidad con que solemos nosotros apartar a mucha gente de nuestro lado por causas sociales, económicas y religiosas. Ahí está Jesús en el centro, en una solidaridad con todo el pecado del mundo. Es ahí cuando nosotros podemos leer esa profecía de Isaías, cuando decimos, y fue contado entre los culpables, y fue contado entre los malhechores. Ahí Jesús va a tener la última palabra con un pecador, para abrirle a ese pecador real las puertas del reino. Bien, ¿es una historia pasada? Claro que sí. Pero ¿cuál es el presente de esa historia para cada uno de nosotros? Y es en serio, para ti y para mí. Esto es lo interesante. Es la única vez que va a aparecer la palabra paraíso en los evangelios. Y ese paraíso, viéndolo bien, viendo el texto, Jesús se lo está ofreciendo a un pobre diablo, a alguien que por sus acciones ha sido condenado, y él lo reconoce.
y él lo reconoce. Y ese hombre que reconoce su maldad, su equivocación, su oscuridad, experimenta en medio de lo ruin de su vida, en medio de una vida que se acaba, a ese que llamamos también como un pobre diablo, ese hombre reconoce una gracia de tamaño absoluto. Y es que de repente se siente cerca a Jesús. Cerca a Jesús y se interesa a partir del corazón en esa presencia y en esa cercanía. Ese que está en medio es el Nazareno, es Jesús, el de los caminos, el de las palabras, aquel que tantos dijeron que hacía el bien, que perdonaba, que liberaba, que curaba, que consolaba, aquel que multiplicó panes para el hambriento. Y él lo reconoce. Por eso este hombre, en medio de todo su pecado, experimenta y se deja invadir por la gracia de esa presencia. Y en sus labios también amoratados, lanza una súplica. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Recordemos lo siguiente. Dimas, ese ladrón, no tenía obras de bien por hacer valer, no tenía nada. Como hagamos un negocio, mira que yo también he sido bueno, por lo tanto ten en cuenta mis obras buenas, no únicamente las malas. No, él no llega a negociar. En definitiva, no tenía nada. Solamente este hombre se encomienda a Jesús, lo reconoce como inocente y bueno, distinto a él. Y en ese reconocimiento y en esa palabra de confianza y de humildad, sin hacer ninguna negociación, no es que yo también de una u otra forma merezco, ahí no hay méritos de mi parte, sino un humilde humus, tierra, reconocimiento de quién es Él, pero sobre todo el reconocimiento de quién es Jesús. Él lanza su vida oscurecida, triste, maltratada por sus hechos, por pasados tal vez llenos también de desamor, la lanza a ese corazón inocente que lo acompaña al lado, que también llora, que también gime, que también como él tiene un palpitar muy grande y los labios morados. Y esa palabra de ese ladrón toca de nuevo el corazón de Jesús. ¿Qué hay ahí que yo quiero que nosotros reconozcamos en esta catequesis hermosísima del Papa? Primero, que el buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios. Nuestra verdadera condición ante Dios no es que seamos pecadores. ¿Cómo nos ve el Señor? Ese Dimas, ese ladrón ahí, se deja atrapar por una gracia de esa presencia que lo acompaña y de repente lanza esa palabra que nos va a recordar a nosotros cómo nos ve Dios. Nosotros somos sus hijos, que Él, ante el cual Él siente una compasión profunda y ante ese amor que el Señor siente por nosotros, ese amor se derrumba, se entrega, se da. Se da cada vez que tú y yo, como Dimas, le mostramos a Jesús la nostalgia que tenemos de su amor. No llegamos a Él con méritos, no. Llegamos a Él con la nostalgia de su amor y de su gracia. Miren, ese
misterio que ocurre en el Calvario un Viernes Santo es el mismo milagro que ocurre constantemente en los hospitales, en las cárceles, tantas veces. Y es el siguiente: cuando las personas en sus horas finales, de repente, de una enfermedad terminal o de una condena que ha sido justa a los ojos del mundo por las obras efectivamente que yo hice, pero que de repente, volviendo a mirar la cruz, como lo hablábamos hace 8 días, en esa catequesis que hacíamos sobre la cruz, esa persona experimenta que a pesar de haber vivido muchas veces mal, a pesar de no tener grandes obras para presentar, en él no puede haber una gran desesperación, una desesperanza, porque se sabe en unas manos buenas, porque para esa persona, aunque esté en la cárcel más oscura, no está prohibida la gracia. Porque para ese enfermo terminal, cuando de repente hace una mirada sobre su vida y se descalifica, para ese hombre tampoco está prohibida la gracia. Es que, qué bueno que nosotros sepamos todos que ante Dios nos vamos a presentar con las manos vacías. Algo así como el publicano de la parábola, con las manos vacías. Estaba el fariseo allá arriba. Gracias, soy tan bueno, cumplo la ley, he sido maravilloso, he sido perfecto. Se justifica a sí mismo. Lo único que presenta son méritos y buenas obras. Pero el otro de esa parábola, lo recuerdan, ni entra al templo, se queda en el atrio y con la cabeza agacha confiesa: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Qué es la salvación? Confesar que ese Dios de misericordia, de consuelo, de compasión, es más grande que mi propia vida, que mis propios méritos y que mis propio pasado de errores, de caídas, de sinsentidos y de maldad. Pero esto es cierto, y esto hay que mirarlo. Y cuando el Papa nos recuerda a los presbíteros que él quiere que seamos agentes profundos del sacramento de la misericordia, lo que nos quiere decir es que, en definitiva, cada uno de nosotros está destinado a la bendición y a la gracia, al ladito de Jesús, de rodillas ante Jesús, con un corazón que no está negociando, con unas manos, en definitivas, vacías, y con una sed insaciable de amor, de perdón y de acogida, con una sed que solamente tiene como fuente a Jesús, a ese que va a quedar en la cruz con un corazón traspasado por una lanza, y que nosotros decimos que en definitiva es el precio de nosotros, la sangre de Jesús y su vida. Bien, cada vez que un hombre, haciendo el último examen de conciencia de su vida, dice el Papa, descubre que las faltas superan largamente a las obras de bien, no debe desanimarse, sino confiar en la misericordia divina. Y esto nos da esperanza, esto nos abre el corazón. Qué bueno que nosotros lo sepamos desde ahora, para que empecemos a disfrutar esa presencia, esa gracia, esa compañía del inocente, de esa oveja que fue llevada enmudecida al matadero, de ese hombre que es Dios con nosotros, de Jesús, el crucificado. Hermanos, Dios es Padre. Lo hemos predicado tantas veces y hasta lo último espera y va a esperar
nuestro regreso. ¿Recuerdan el texto tan querido de esa parábola también de Lucas, del Padre de la Misericordia, que hemos llamado también del Hijo Pródigo? Y es que él va regresando y comienza a confesar sus culpas, su pecado. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Empieza el hijo, avergonzado de sí mismo. Sin embargo, recordamos cómo el padre le cierra la boca con un abrazo y lo viste de besos. Ese es Dios. Ese es el Dios que anunció Jesús, que encarna Jesús en sus obras, en su mirada, en su corazón y en su vida. Así nos ama Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no después de un montón de reencarnaciones y de cosas, no, es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ese paraíso no es un lugar como en las fábulas o en los cuentos de hadas. No es un jardín encantado. No estamos hablando también de algo mágico. No. Nosotros estamos hablando de una bendición. El paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso es el abrazo con Dios, con ese amor infinito. Y entramos gracias a Jesús que ha muerto en la cruz por nosotros. Mejor dicho, donde está Jesús, hay misericordia y paz. Donde está Jesús, hay compasión y bienaventuranza. Es que sin Él existe el frío y las tinieblas. Sin Jesús te carcome la culpa y el pecado, te carcome la falla moral. Por eso, también a la hora de nuestra muerte, el cristiano puede repetir confiadamente: acuérdate de mí. Y es lo siguiente, dice el Papa: aunque no existiese nadie que se acuerde de nosotros, Jesús está ahí junto a nosotros. Quieres llevarnos al lugar más bello que existe, al lugar más bello. Quieres llevarnos allá con lo poco o mucho de bien que existe en tu vida y en mi vida, para que nada se pierda de lo que Él ya ha redimido. Y a la casa del Padre llevará también todo lo que en nosotros todavía tiene necesidad de redención, faltas y equivocaciones de una vida entera. Es esta la meta de nuestra existencia. La meta de nuestra existencia. Y nosotros no podemos olvidar el motivo de la esperanza cristiana. No es una estupidez. No, es un regalo, es una bendición. Es gracia abundante en tu fe, nuestra esperanza en Él. Que todo se cumpla y sea transformado en su amor. Si creemos en esto, por lo tanto, la muerte deja de darnos miedo. Deja de darnos miedo. Ustedes se acuerdan que en toda la liturgia, por ejemplo, de la Semana Santa, va apareciendo la muerte, pero una muerte que se le va a quitar el aguijón, porque es una muerte que ya está habitada por la vida misma, que es la misericordia de Dios, el fuego de Dios en nosotros, el ardor de Dios, que es el mismo paraíso, porque el paraíso es estar al lado de Jesús. Podemos incluso esperar partir de este mundo de manera serena, con mucha confianza. Quien ha conocido a Jesús no teme nada. Y yo creo que esa es la tarea cotidiana que tenemos, un conocimiento del Señor. Pero no es un conocimiento de escritorio, no es un conocimiento teórico,
sino que es un conocimiento, como lo hemos anunciado aquí en todos los crecimientos a los pies del Maestro, es un conocimiento por amor, por afecto, por corazón. Es un conocimiento con un sabor absolutamente divino en nosotros, que enciende ese fuego de la esperanza. Nosotros también, a la hora de nuestra muerte, podemos decir con Dimas: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y también podemos decir con el viejo Simeón, ¿recuerdan? En el tiempo de la Navidad: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación. Y la salvación tiene un nombre. Esa salvación es Jesús. Y en ese instante, finalmente, no tendremos más necesidad de nada, nos recuerda el Papa. No veremos más de manera confusa, no lloraremos más inútilmente, porque ya todo es pasado. Incluso las profecías, también el conocimiento, pero el amor no, el amor no. Eso es lo que queda, porque como decía Pablo, el amor no pasará jamás. Les decía que cuando Jesús oye esa plegaria, ese gemido de ese ladrón, su corazón queda traspasado de amor. Es ese amor perdonador, ese amor que acaricia, ese amor que redime, ese amor que salva, ese amor que acompaña, que nos favorece a cada uno de nosotros. Por eso, como decíamos, mirar la cruz nos trae una memoria, y es que alguien nos ha amado a nosotros aún en los abismos más profundos de nuestra existencia. ¿Cómo llegamos? Con nuestras manos vacías, pero abiertas a su amor, a su perdón, a su gracia y a su misericordia. Vamos a llegar nosotros con una compraventa llena de méritos. Es que yo lo merezco, yo me gané esto. Dimas no se ganó nada, a él se lo dieron todo, porque su corazón lloró su pecado, pero estaba latiendo de sed ante el amor total que es capaz de restaurar la vida y de darle la vida a los muertos. Días para crecer en Jesús, días para estar a los pies del Maestro y decirle muy quedo y de rodillas: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y escuchar: hoy estarás conmigo en el paraíso.